Esta conferencia comenzará a grabarse. Muy buenas, saludos cordiales a todas las personas que nos siguen por Azogues TV, el canal digital de la ciudad. Saludos también a usted, arquitecto Eugenio Morocho Quinteros. Muchas gracias por su atención. Nos preocupa el problema que acaba de suceder hace pocas horas en las cárceles ecuatorianas, la masacre en las cárceles ecuatorianas, como usted muy bien lo dice en su artículo, los problemas que se han suscitado en los centros de rehabilitación de Cuenca, Guayaquil y Latacunga. ¿Qué nos puede decir al respecto? Su opinión, arquitecto. Gracias, Claudio, por esta nueva entrevista. Un saludo cordial a usted y por su intermedio a todos quienes siguen a Azogues TV. Esta no es la primera vez que estamos conversando y realmente ya se hace familiar mantener con usted este tipo de conversatorios. Nos ha causado realmente mucha sorpresa lo que aconteció el día de ayer en las cárceles ecuatorianas, específicamente en las cárceles de Cuenca, de Guayaquil y de Latacunga. Eh, lo que pasa es prácticamente una muestra palpable del alto grado de descomposición social que acusa nuestro país, estimado Claudio. Vea que al día de hoy estamos en miércoles, a casi, no sé, 30 horas del inicio de este acontecimiento macabro, y ya sumamos un total de 80 muertos que se han registrado hasta el momento. Y este número, este es un dato especial, supera ampliamente al número de asesinatos en las cárceles del año anterior, porque normalmente se dan este tipo de atropellos, de asesinatos, de ataques internos entre los propios reos, ¿no? Pero este número, 80 muertos en un solo día, supera ampliamente al número de muertos del año anterior. Las trágicas escenas macabras de degollamientos, de cercenamientos de miembros, de disparos a quemarropa y el brutal uso de armas blancas, de motosierras, de amoladoras, etcétera, dan cuenta del bajísimo nivel de control que existe al interior de estos centros de rehabilitación social, que de reformatorios no tienen nada, mi estimado Claudio. Usted estuvo acá en nuestra ciudad durante 5 años como director del Centro de Rehabilitación Social de Azogues y que entiendo yo tenía una cobertura provincial. Usted debe tener una experiencia vasta sobre lo que pasa en estos centros de rehabilitación, cómo están concebidos, cómo están construidos, en dónde están ubicados, qué tipos de equipamiento tienen, cuáles son los niveles de peligrosidad que tienen los reos que están ahí recluidos. En fin, su vasta experiencia más bien abonaría para que nosotros podamos hacer un análisis quizás un poco más profundo de esto, Claudio. ¿Qué nos puede más bien conversar usted respecto a este tema? Y bueno, arquitecto, yo estuve a cargo de la dirección del Centro de Rehabilitación Social de Azogues desde agosto del 2007 hasta enero del 2012, más o menos. Esta era una institución con muchísimas necesidades, ¿no? No había una dotación de agua normal para los internos. Teníamos que solicitar a los bomberos de Azogues o de Biblián que nos regalen agua para llenar unos tanques de unos reservorios que habían, que luego a través de bombas eléctricas eran llevados hacia tanques asimismo para que sean repartidos a los internos. Y era un vía crucis tanto para las familias como para los mismos internos. No había un sistema eléctrico apropiado, habían cortocircuitos a cada momento, el tablero eléctrico que en el momento en que yo llegué era obsoleto, no servía prácticamente para nada, el sistema de alcantarillado prácticamente se inundaba cada vez que llovía porque estaba lleno de tierra, de lodo, de basura y asimismo por las lluvias se formaban unos lodazales terribles
y era, como digo, un completo vía crucis, faltaban talleres, bueno, faltaban muchísimas cosas. Entonces, yo tuve que hacer gestiones ante diversas instituciones de la provincia y tuve la suerte de tener el apoyo de quienes estuvieron al frente, de, por ejemplo, la empresa eléctrica que nos donó un tablero que en sus momentos creo que tuvo un costo de más de $1,600. Y con ese tablero nuevo se acabó ya el problema de los cortocircuitos a cada momento. Se estabilizó el tema de la electrificación en el centro. Tuvimos el apoyo del alcalde de ese momento, el doctor Víctor Hugo Molina Encalada, y luego usted cuando ingresa también para su periodo desde el 2009 hasta el 2014, nos dio muchísimo apoyo al que ya me voy a referir. Igual el ingeniero Diego Ormaza Andrade, prefecto provincial, nos dio una partida. Cuando él salió, el prefecto entrante, el doctor Santiago Correa Padrón, igual incrementó esa partida y nos ayudó. Ya le voy a indicar a sí mismo en qué. Y así una serie de instituciones que colaboraron para salir de este laberinto, de este vía crucis, ¿no? Por ejemplo, la Universidad Católica de Cuenca, a través de la Facultad de Ingeniería, nos hizo el estudio técnico para un sistema de alcantarillado adecuado en el centro de rehabilitación. Usted nos ayudó como alcalde de Azogues con todo lo que son los materiales, el cemento, el hierro, la piedra, relacionándose con la actividad complementaria que la EMAPAL, que si bien es una entidad adscrita al municipio, pero es autónoma también en ciertas áreas, pero se trabaja en la coyuntura, obviamente, coordinadamente, se construyó el sistema de alcantarillado, pero previamente se tuvo también que solucionar la provisión del agua potable. Me acuerdo que cuando hicimos la gestión en EMAPAL había el temor de que como teníamos 120, a veces 150 o más internos detenidos en la cárcel de Azogues, que desde luego no era para más de 100 internos, sin embargo siempre había sobrepoblación. Pero los días miércoles, los sábados y los domingos teníamos visitas de familiares, qué sé yo, de 3 a 5 personas por lo menos por cada detenido. Estábamos hablando de 500 personas visitando el centro de rehabilitación, utilizando el agua potable para cocinar, para lavarse, para el aseo, en fin, en los baños, servicios higiénicos, en fin. Entonces había el temor de que si es que nos daban el agua del sistema de Xixiquín, podía quedarse sin la provisión normal de la provisión de agua, el área baja de Xixiquín, es decir, la zona de la ciudadela Cantos y toda esa zona periférica residencial de la ciudad de Azogues. Entonces hicimos gestiones ante la Dirección Nacional de Rehabilitación Social, vinieron técnicos de Quito, hicieron un estudio conjunto con los técnicos de aquí de Azogues, con el ingeniero Rojas, me acuerdo en sus momentos, perdón, el ingeniero Ramírez Rojas, para que una vez que hicieron este análisis, este estudio, se pudo determinar que no iba a haber esa afectación, pero ya con ese estudio técnico cabal y concreto, que no iba a haber esa afectación y se pudo construir el sistema de agua potable propio para la cárcel de Azogues, tomando del sistema público de Xixiquín, pero con un sistema, como digo, un sistema único que nos ayudó al municipio para que podamos tener esa provisión las 24 horas del día. Nos ayudó el municipio, Claro. usted, Oiga, en Claudio, definitiva. pero lo que usted nos acaba de contar, disculpe que le interrumpa, realmente Claro que nos sí. llama mucho la atención porque los centros de rehabilitación deberían ser construidos con los aportes económicos del ministerio, yo no sé, de seguridad interna, no sé cómo se llamaba en aquel entonces, pero es el Ya, propio gobierno nacional el responsable y el que tiene que enfrentar con los recursos necesarios para que estos centros sean construidos
pero con todos los aditamentos necesarios, con todos los equipamientos, de tal suerte de que las autoridades, quienes están al frente de estos centros, no diluyan su tiempo y no se desgasten, más bien haciendo obras de infraestructura, como usted este rato está relatándonos, la falta de agua, la falta de canalización, la falta de redes de iluminación, en fin, todo lo que hace falta. Yo pienso de que más bien esos centros debían ser construidos en sitios que previamente estén determinados en los planes de desarrollo y ordenamiento territorial, pero que tengan toda la infraestructura básica, y la construcción tiene que ser con dineros provenientes del Estado a través del ministerio correspondiente, para que cuando se construya y esté todo en orden y no falte absolutamente nada, ahí pueda empezar a funcionar, y el personal encargado de la administración encargarse de lo que a ellos específicamente les compete. Yo recuerdo de que cuando se construyó la cárcel, lo primero que hicieron era un cerramiento bastante grande en una zona que posiblemente ni siquiera tenía la resistencia del suelo, para que garantice de que ese cerramiento no se vaya a fracturar, a trizar, porque la altura de ese cerramiento ni siquiera fue construido técnicamente, y por ahí se fugaron algunas veces algunos reos. Entonces, llama mucho la atención lo que usted nos comenta ahora. Creo yo de que el país tiene que tener una visión absolutamente diferente de lo que son estos centros de rehabilitación, y inyectar los recursos necesarios para que estos centros empiecen a funcionar como deben funcionar, y no empezar a crecer como ha crecido acá en Azogues, faltándoles absolutamente todo. Bueno, en realidad, yo cuando ingresé, como le digo, en el año 2007, recuerde usted que en el año 2006 gana las elecciones el economista Rafael Correa como presidente de la República en el 2006. Yo entro a laborar en el 2007, es decir, teníamos un sistema penitenciario que venía con falencias desde 50 o más años atrás. Y recién en esos momentos yo estuve cuando se da esta transición y cuando el nuevo gobierno del economista Correa recién está analizando y planificando el tema carcelario a nivel nacional, y ya me voy a referir a eso después de un momento más. En este momento yo le estoy dando un diagnóstico de la realidad que nos tocó vivir cuando recién ingresamos al centro, y de las falencias que había y que no habían sido resueltas durante muchísimos años, pero que nosotros tuvimos que afrontar, porque mientras venía el estudio, el análisis y la aplicación del nuevo sistema que iba a aplicar el gobierno en ese momento, aunque redunden algunas palabras, pero vale la pena. En todo caso, nosotros tampoco podíamos cruzarnos de brazos abiertos y decir, antes no se hizo nada, los gobiernos anteriores no hicieron nada, aquí hay muchas falencias, pero voy a esperar a que este nuevo gobierno termine su planificación y hagamos. No, yo tuve que salir a golpear las puertas de las instituciones hasta mientras, ¿no es cierto? Y gracias a Dios, como dije hace un momento, tuvimos esa buena voluntad, esa apertura en el 2007 con el doctor Víctor Hugo Molina. A partir del 2009 y hasta el 2014, cuando usted estuvo, en el caso mío del 2009 hasta el 2012, su apoyo incondicional, que yo siempre he estado muy agradecido a usted, el apoyo en la prefectura de Diego Ormaza, luego del doctor Santiago Correa Padrón, y obviamente tuvimos el apoyo mientras era factible de la Dirección Nacional en muchos aspectos, porque no es solo esto, usted sabe que cuestión alimentación, cuestión traslado, cuestión vehículos, cuestión guías, una serie de circunstancias que se necesitan, medicación, atención psicológica, en fin, todas esas cosas. Necesitábamos el apoyo de la Dirección Nacional de Rehabilitación Social, pero no podían ellos invertir en construcción porque estaban ya en el proyecto, en el macro proyecto de hacer un nuevo sistema de rehabilitación social que nosotros
no sabíamos exactamente cómo iba a ser. Había ciertas ideas, habían ciertos proyectos o ciertos estudios, varias aristas que tenían que definirse. Pero mientras tanto, nuestra opción era que había que trabajar y dar lo mejor posible, mejorar las circunstancias en las que vivían los detenidos, buscando la intención mía al ir a trabajar allí, esa fue buscando la rehabilitación de las personas que por algún error en su vida estaban detenidos en esos momentos en el centro de aquí de Azogues. Entonces, Bueno, ese fue el afán por el cual nosotros nos movilizamos y tuvimos ese apoyo. Inclusive recuerdo que un sacerdote franciscano de origen canadiense que estuvo aquí me dijo, se acercó a conversar conmigo y me dijo, mira, he hablado con los detenidos y ellos me dicen que si bien tú aplicas la disciplina, también eres justo, no eres abusivo, me pareces un buen funcionario, quiero pedirte que me permitas construir una capilla. Y él con dineros que trajo desde Canadá, construyó una capilla muy bonita, digamos, y que servía para dar este aliciente espiritual a los detenidos. También eso se construyó en esos pocos meses que estuvimos así esperando el nuevo sistema de rehabilitación social que se iba a implementar y que no sabíamos cómo iba a hacer, pero que teníamos que mejorar lo que nos había dado ya, no ese gobierno en el que estábamos nosotros, sino el país, los gobiernos anteriores, a lo mejor una serie de falencias que hubieron, ¿no? Y no se dio el estudio, la preocupación permanente para a lo mejor buscar mejorar el sistema. Había, le comento, hicimos nosotros con el apoyo de la Universidad Católica de Cuenca, sede Azogues, asimismo, con la Facultad de Arquitectura, que habían sido sus exalumnos, me acuerdo, bajo la dirección de la arquitecta Arias, del arquitecto Mogrovejo, los alumnos presentaron 8 anteproyectos muy concretos, muy definidos, cada uno mejor que otro, hechos con mucho cariño, con mucho amor a la ciudad, y solicitamos a la Dirección Nacional de Rehabilitación, porque nosotros sabíamos que se iba a invertir en readecuar los centros de rehabilitación social, pero no sabíamos cómo y pensábamos que iba a ser aquí en Azogues un centro de rehabilitación para la provincia del Cañar, para la rehabilitación de nuestros detenidos. Y pensábamos aquello, inclusive hablamos con el doctor Santiago Rivas en ese momento en el Cotemoas para ver la posibilidad de construir adyacente al centro una especie de asimismo de una clínica para tratamiento de adicciones, alcoholismo y a drogadicción, para salvarles primero de estas adicciones a los detenidos y para luego poder darles la rehabilitación en el aspecto laboral, si no era imposible. Y ya tuvimos nosotros los conflictos de que cuando los detenidos en otras provincias cometían algún acto de indisciplina, como castigo, les enviaban a diferentes centros de otras provincias e inclusive llegaban aquí de Guayaquil, de Quito, del Oriente, muchos detenidos de Cuenca venían acá, entonces nosotros ya tuvimos esos problemas. Me acuerdo que el doctor Segundo Serrano hizo muchos reclamos a través de la prensa de que no se debe mezclar los delincuentes que venían o los detenidos con índices de alta peligrosidad de otras cárceles, con los detenidos de nuestra provincia que son detenidos de baja peligrosidad por peligro de que se contaminen, de que sean golpeados, de que sean intimidados, de que sean robados, en fin. Y para poder rehabilitarles teníamos que darles un ambiente apropiado a los detenidos de nuestra provincia. Pero ya, lamentablemente, luego llegó el nuevo sistema penitenciario que más bien trataba de centralizar en cárceles regionales, en centros de rehabilitación regional a detenidos de varias provincias, con la visión de darles un mejor tratamiento en cuanto, por ejemplo, a lo que es deporte.
se pensaba construir canchas, estadios de fútbol, darles canchas de uso múltiple, equipos médicos, equipos psicológicos, clínicas de tratamientos de adicciones, espacios para actividades laborales, ya sea talleres de mecánica, de carpintería, en agricultura, en avicultura, etcétera, en estos centros regionales con grandes inversiones, pero obviamente para que este sistema de los centros regionales funcionen, se necesitaba, en primer lugar, una buena inversión de parte del Estado. Luego, después, una escuela de guías penitenciarios que cumplan con ciertos requisitos de índices de alta calidad a nivel internacional. Y aquí, por ejemplo, el gobierno en esos momentos pensaba, y creo que se hizo en algún momento, un convenio con algunas de las universidades del país, no sé si fue con la Politécnica del Ejército o con la ESPOL, pero la idea era darles formación, no solo paramilitar, para tenerles en la cuestión formación física, defensa personal y todo esto, para lo que es contención física de cualquier problema al interior de los centros, pero además de eso, darles formación en psicología, en derechos humanos, en derecho, en fin, en derechos humanos, para formar guías penitenciarios a alto nivel, como le dije hace un momento, que puedan cumplir a cabalidad sus funciones, cumpliendo asimismo los requisitos. Usted hace referencia en su opinión a que, y es verdad, a que como un índice internacional es que debe haber un guía por cada 9 detenidos, y no como ahora que hay un guía por cada 90 detenidos. Entonces, todas las circunstancias han hecho que se llegue a lo que hemos tenido que vivir ahora. Parece que no hay el problema también de la baja del petróleo, entiendo yo, la baja internacional del precio del petróleo es lo que hizo que la economía nuestra llegue a niveles por debajo de cero, digamos, en algún momento, y eso hizo que la cuestión económica del país se vaya a sí mismo por los suelos, ¿no? Y obviamente la primera área de todos los gobiernos, no solo de este, en todos los gobiernos, la primera área en ser de alguna manera afectada en su presupuesto ha sido el sistema penitenciario. Siempre ha sido la última rueda del coche en todos los gobiernos, el sistema penitenciario, no solo ahora. Pienso que el esfuerzo que se hizo entre cuando estuvo de presidente el economista Correa fue loable, se hizo muchas cosas, pero en lo que yo nunca estuve de acuerdo fue en que no se debió cerrar los centros de rehabilitación en las provincias. Yo pienso que debió más bien fortalecerse los centros de rehabilitación en las provincias, que son más fáciles de manejar y que es factible lograr una rehabilitación de la gente de esa provincia sin que sean contaminados por problemas que se vienen acarreando de guerra de pandillas, que ya son de los grandes centros de rehabilitación que existen en las grandes provincias. Por ahí creo que hubo esa falla, pero en lo demás hubo la buena predisposición, la buena voluntad de crear un nuevo sistema penitenciario que cumpla con parámetros a nivel internacional para lograr la rehabilitación de los detenidos. Le comento que, vea usted, nos ayudó en construir un pabellón para carpintería. Los carpinteros, para poder laborar, tenían que construir su propio local, que era con cañas o con palos y tapados con plástico para no mojarse. Así trabajaban. Entonces, cuando usted nos ayudó a construir, el municipio de Azogues nos ayudó con una serie de materiales, la Dirección de Rehabilitación Social nos ayudó con más materiales y ampliar un nuevo taller, nos ayudó con nuevos baños, porque no habían lavanderías, no habían para los detenidos, baños para las visitas, no habían, nos construyó la Dirección Nacional de Rehabilitación Social, nos ayudó a construir unos huertos
vinieron técnicos del Ministerio de Agricultura en coordinación con la Dirección Nacional de Rehabilitación Social. Tuvimos el apoyo de ciertas otras instituciones, por ejemplo, de la doctora Sara Pesantes de la Fiscalía, ella intentó, buscó apoyo de entidades para construir un comedor a que los detenidos tengan un lugar cómodo para comer. Los detenidos recibían su alimentación y comían a la intemperie porque no había un comedor, no tenían en dónde alimentarse, tenían que sentarse en el suelo para comer. Entonces, todas esas falencias habían, y como les digo, eran falencias de años, de décadas, no era solo de ahora. En todo caso, nos ayudó el municipio, nos ayudó la prefectura, nos ayudó la Universidad Católica y pudimos mejorar en gran parte la calidad de vida de los detenidos mientras estuvimos a cargo del centro de rehabilitación. Se pudieron construir las camineras con la mano de obra de los mismos detenidos, con los materiales que nos dio el municipio, y ya pudieron caminar con dignidad sin enlodarse. A la entrada del centro de rehabilitación había montones de tierra con malezas que formaban más lodazales todavía. Con el apoyo de la maquinaria del Consejo Provincial, de los guías penitenciarios, me acuerdo de Daniel Pesantes, se aplanó ese local y se hizo un estacionamiento, se lastró, se dio dignidad a las personas que llegaban. Todos los guías trabajaban, me acuerdo, el señor Vázquez, Pedro Torres, Christopher Gallegos, el compañero Astudillo, más conocido como Pincho, se me fue el nombre, que me disculpe, el Pincho, como le decíamos todos así, Juan Pablo Quesada, en fin, los compañeros de administración en lo que era factible, se ayudaba en lo que se podía para sacar adelante al centro de rehabilitación social. Entonces, esa es la realidad. A veces es duro, es difícil, no es una labor que se pueda decir que se puede realizar por cualquier persona, se necesita un espíritu de servicio para poder estar allí al frente. Y como en toda institución hay toda clase de personas, también habían muchas quejas, muchas denuncias de que no solo los familiares, que a veces ocurrían, pero no siempre, sino a veces inclusive policías, a veces inclusive guías, metían alcohol, metían drogas, metían armas, metían teléfonos, pero obviamente la mayor parte de las personas que trabajábamos allí cuidábamos que aquello no ocurra. Sin embargo, es muy difícil poder controlar a tantas personas las 24 horas del día. Es imposible estar detrás de cada uno de ellos, ¿no? Cuando se detectaba que alguien incumplía o que cometía alguna infracción, se sancionaba. Era lo único que se podía hacer. Alguna vez pedimos que nos ayuden con cámaras de vigilancia para que podamos tener una mejor seguridad en el perímetro de la cárcel, para evitar fugas, en fin, estábamos todo eso solicitando a la Dirección Nacional, íbamos a tener ese apoyo. Tuvimos, como le digo y repito, las felicitaciones por las preocupaciones nuestras de parte de los directivos de la Dirección Nacional del Centro de la Dirección Nacional de Rehabilitación Social, pero ya luego vino la puesta en práctica, primero hacernos conocer la planificación y luego la puesta en práctica y en ejecución, que demoró mucho tiempo hasta construir el centro de rehabilitación en Turi, que demoró más de la cuenta porque al inicio la gente se oponía. Usted recuerde que tuvo que pasar mucho tiempo para que se construya en Cuenca el centro de rehabilitación. La población se oponía a ello. Nosotros queríamos que se construya aquí un centro para la provincia. Sabíamos las falencias que había en la cárcel de Cañar, que era una casa antigua en la que funcionaba un centro de rehabilitación, pero en situaciones totalmente inhabitables, incómodas, mucho peor que el centro de rehabilitación de Azogues. Pero bueno, así fue como tuvimos que afrontar, hicimos lo que pudimos. Lamentablemente hay casos en los que la gente nuestra que entra por X motivo, en vez de rehabilitarse, más bien en contacto con personas que venían de otros lados, caían
en ese tipo de enseñanzas, de aprendizaje, a lo mejor por autodefensa, por supervivencia, entraban en el tema ya de las drogas y más bien se dañaban, entraban a comandar otros grupos y más bien tenían que ser sancionados y enviados ya a cárceles más peligrosas. Entonces, por ese lado, yo siempre estuve más bien con la opción o con el deseo de que en las provincias deben haber centros de rehabilitación propios para tratar los problemas locales, para darles una verdadera rehabilitación a la gente de cada una de esas provincias. Esa es la opinión que yo le podría dar, la experiencia que yo tuve. Le comento como por último que de todos los directores que ganamos un concurso en el año 2007 para entrar a laborar en todos los centros de rehabilitación social del país, quedamos solamente 2 al final para cumplir la labor que nos encomendó. Muchos fueron, digamos, expulsados de la institución por mal comportamiento. Algunos renunciaron porque consiguieron mejores puestos según el criterio de ellos, otros porque tuvieron opciones de ir a otras instituciones. Lamentablemente hubieron 2 o 3 que más bien fueron detenidos por cometer infracciones penales y quedaron detenidos en sus mismos centros de rehabilitación. Y recuerdo asimismo que hubieron el caso de 2 o 3 directores, un encargado de un centro de rehabilitación, que fueron asesinados por X motivos, solo Dios sabrá por qué pasó. Entonces, es muy difícil trabajar en un centro de rehabilitación, hay que buscar el equilibrio entre dar las garantías de seguridad a las visitas, a los familiares. Ahí usted garantiza de que inclusive y tiene el apoyo de las instituciones de la ciudad, de entidades privadas que van y dan su apoyo, su ayuda, su contingente a los detenidos, porque hay un ambiente más o menos de seguridad. Y eso se consigue con disciplina por un lado, pero también sin abusar de los detenidos para que exista un ambiente apropiado. Es muy difícil, es un trabajo muy complicado, muy delicado. Creo que es uno de los trabajos más difíciles que puede haber en el mundo, es laborar en un centro de rehabilitación social, en todas las áreas, como guía, en lo administrativo, médicos, personal que está en la periferia, los policías también, hay muchos policías que cumplen a cabalidad sus funciones y que se sacrifican, que están a la madrugada haciendo sus actividades de control y en fin, hay de todo. Así como hay detenidos que son buenas personas y que quieren rehabilitarse, hay detenidos que no quieren rehabilitarse, pero que ya tienen ese modus vivendi, pero que tampoco quieren hacer mayor daño a nadie y que quieren cumplir su condena para salir, a lo mejor a seguir delinquiendo seguramente porque no tienen otra opción, pero al menos no hacen mayor problema. Y asimismo, hay un pequeño porcentaje de gente que prácticamente va a seguir delinquiendo dentro de los mismos centros de rehabilitación social de manera escondida, obviamente, de manera no de frente, porque si no son sancionados, son enviados a otros lados. Todos esos factores hay que analizar, hay que ver, hay que pensar para reflexionar y buscar una solución a este gravísimo problema, sabiendo asimismo que las cárceles, dice un aforismo a nivel mundial, que las cárceles son el reflejo de una sociedad. Es decir, cuando tenemos centros de rehabilitación en los que se da sus derechos a los detenidos, pero se les controla también para que no abusen y para que no hagan lo que les da la gana, hay un cierto equilibrio, hay una sociedad justa, pero cuando nos olvidamos de ellos, no les damos el presupuesto necesario para darles la rehabilitación adecuada, para buscar asimismo el personal en número, en cantidad,
y en calidad suficiente en lo profesional, en lo humano, para controlar la disciplina, pero también para ayudarles a rehabilitar. Entonces, obviamente, van a venir problemas, van a reflejarse en las cárceles la corrupción que a lo mejor existe también a nivel de toda la sociedad y en todos los gobiernos, no solo en este, todos los gobiernos. Tenemos que pensar en eso para que las personas, para que los políticos que ahora van a entrar tanto en la Asamblea cuanto en la presidencia y vicepresidencia de la República reflexionen y en general todas las instituciones y hagan como hicieron ustedes en su debido momento, apoyaron el sistema penitenciario para que justamente haya paz ciudadana dentro de las respectivas circunscripciones en las que están los detenidos. Bueno, Claudio, realmente lo que usted nos ha comentado hoy día y nos ha narrado nos forma en la mente un estado bastante deplorable de lo que es el sistema carcelario acá en nuestra ciudad y en nuestro país. Yo tengo mucha preocupación. Permítame, arquitecto, discúlpenme que le interrumpa. Me olvidé hacer un recuerdo último de que, por ejemplo, el obispo de Azogues en ese momento estuvo en conversaciones con el obispado de Múnich en Alemania para solicitar en el momento en que se construyera ya a futuro la nueva cárcel de Azogues, con los nuevos talleres que se pensaba que íbamos a poder conseguir, él estaba empeñado en conseguir las herramientas, el equipamiento para que esos talleres puedan funcionar como equipos productivos a fin de que los internos puedan a lo mejor pagar su propia alimentación y la subsistencia de las familias que estaban esperándoles afuera. Todas esas ideas había. Siga, arquitecto, y discúlpenme. Sí, Claudio, le estaba comentando de que lo que usted nos narra nos preocupa sobremanera, ¿no? El sistema carcelario acá en nuestra ciudad, en nuestro país, está en pañales. No hay la suficiente preocupación de las entidades y de las instituciones que rigen estos sistemas a nivel nacional y más bien dejan o delegan responsabilidades a ciudades pequeñas como la nuestra que ha tenido que construir su centro de rehabilitación prácticamente desde colocando la primera piedra, consiguiendo recursos a través de peticiones de las instituciones públicas como el Consejo Provincial, los municipios, haciendo gestiones para conseguir asimismo recursos económicos para poder ampliar o dotar de los equipamientos necesarios. En fin, toda una verdadera calamidad. Yo pienso de que lo que ha pasado ahora, lo que pasó el día de ayer acá con la mortandad de 80 personas privadas de la libertad por estos amotinamientos internos que se dan en la búsqueda de liderazgos, en fin, que es otro problema. Todo eso hace pensar de que este sistema carcelario tiene que revisarse nuevamente y empezar a construir un nuevo sistema en todo el país, porque el que está funcionando ahora realmente ha resultado obsoleto. Si nosotros hablamos de la cárcel de Turi, por ejemplo, que nos daba la impresión de que es una de las más modernas construcciones de estos centros en el país y que, claro, tuvo una serie de dificultades por el emplazamiento de esta cárcel, que como usted conoce está alejado del centro urbano de la ciudad, a diferencia de la construcción del centro de rehabilitación acá en nuestra ciudad, que prácticamente está en el centro urbano. Disculpe, arquitecto, de lo que yo supe, ya iban a cerrar el centro de rehabilitación aquí en Azogues, iba a quedar solo como un centro para contraventores. Desconozco cómo estará esa situación, bueno, no le podría decir. Caso, ahí se construyó ese centro de rehabilitación sin tomar las previsiones, yo diría que funcionales y urbanas, que garantice una funcionalidad de ese centro y que dé resultados concretos. En este momento, tal como esté, la función que se le vaya a dar, la refuncionalización que se le vaya a dar, ya está prácticamente no correctamente ubicado porque está en el centro urbano de la ciudad. No, entonces hablábamos de Turi.
de este centro carcelario construido recientemente en Turi y que se pensaba de que tenía un diseño arquitectónico, una inversión económica, una área de construcción exageradamente grande y equipada también. Vea usted que no pudo garantizar lo que se dio, las huidas y estos intentos de fuga, estas riñas de estas bandas organizadas, de estas bandas delincuenciales que siempre están pugnando por alcanzar un liderazgo y un control de las actividades ilícitas que se dan al interior y al exterior de estos centros. Recordemos, Claudio, de que ciertos casos de sicariato en los últimos meses, en el último año, se han dado precisamente o han sido planeados al interior de las celdas carcelarias. Y a pesar de ello, y conocedores nosotros del elevado déficit de guías penitenciarios que hay acá y de los reiterados incidentes violentos, el actual gobierno, que ventajosamente está ya por fenecer, por falta de recursos, dicen ellos, suspendió el proceso de reclutamiento de nuevos guías y obviamente de un nuevo personal administrativo. Quizá por ello en el año 2019 y en el año 2020 temporalmente se dictó un estado de excepción, usted recordará, en todas las cárceles del país y se movilizaron al personal de la policía y al propio ejército para cooperar con esas labores del escaso número de guías penitenciarios que no daban abasto para controlar los desmanes y las indisciplinas que se registran ahí. Cuando aquella violencia que motivó la movilización de la policía y el ejército, cuando esa violencia se dio en aquella época, se volvió a retirar al personal de apoyo y ahí se configuró nuevamente el círculo vicioso que ahora estamos comentando, ¿no? Por ello, yo creo, dentro de las amplias y diversas aristas de solución que se puede dar al sistema de carcelario, creo yo de que parte del personal del ejército debe permanecer constantemente dando seguridad a las cárceles en razón de que ahora vivimos tiempos de paz en las fronteras. Hay algunos países, incluso centroamericanos, que no tienen ejército, ¿no? Y que el presupuesto que antes se destinaba al ejército, ahora se destina más bien a obras sociales, a obras como estas, posiblemente de la construcción de modernos centros de reclutamiento de presos acá en el país. Insisto, las tropas del ejército tienen que estar presentes todos los días en los centros carcelarios, porque esas tropas del ejército consumen un presupuesto o gran parte del presupuesto general del Estado sin que estemos en guerra. Hay una contradicción, pudiendo esos recursos y esos esfuerzos ser utilizados precisamente ahí donde hacen falta, en las cárceles, porque ahí hace falta control y disciplina. Usted tocó hace un momento el caso de que acá en el Ecuador hay un guía por cada 27 reclusos, vea usted, no. Las normas internacionales sobre este tema indican de que un guía tiene que controlar máximo a 9 reclusos. O sea, lo que está pasando acá en el país es de que estamos trabajando con la tercera parte del potencial, lo cual representa un déficit del 60.6%. Explico esto en otras palabras, mi estimado Claudio y estimados amigos. La población carcelaria supera en mucho a la de los guías. Por eso es tan fácil allá generar incidentes, amotinamientos, fugas, a veces con relativo éxito, ya se han dado esas fugas, y otras con saldos tan macabros, tan salvajes, tan despiadados, espeluznantes, tan bárbaros como los que se dieron el día de ayer. Y esto lo que ha pasado obedece a muchas causas. Obviamente, una de ellas es la condición humana enferma y corroída que tenemos acá en el país, pero también como causa está la falta de interés, la falta de preocupación de las entidades, de los ministerios encargados de asumir estas actividades y estas responsabilidades específicas, la falta de recursos, la falta de personal
a lo mejor específicamente formados para cumplir estas tareas. No, y sobre este tema podríamos desarrollar y pasar hablando más tiempo, pero fundamentalmente, Claudio, lo que está pasando en el país, en el sistema carcelario, lo que se tiene que hacer ahora es un borrón y va de nuevo. Ya colapsó el sistema carcelario en el país y habrá que analizar todo el cuerpo legal que da sustento al funcionamiento de las cárceles en el país y revisar todo aquello y empezar de nuevo. No puede el Ecuador volver a tener experiencias tan negativas como estas. Creo que esta noticia que se suscitó el día de ayer ha dado la vuelta al mundo y esto muestra al Ecuador el estado de un bajo desarrollo social, de un estado obsoleto en el sistema carcelario y nos estigmatiza como un país en soletas, como un país tercermundista. No puede volver a suceder esto en nuestro país y por ello las autoridades actuales y sobre todo las que vienen, ya hoy por ejemplo le escuchamos a uno de los candidatos que van a terciar en este balotaje en el mes de marzo o abril, me parece, ya haciéndose eco de esto y aprovechando este problema del país para hacer campaña política. En todo caso, si hay una buena intención en ello, en buena hora. Las nuevas autoridades tienen que tomar este tema con mucha seriedad y desde los primeros días de actuación en sus funciones, este sistema carcelario tiene que cambiar en razón de la preocupación de ellos y en función de lo que podría pasar si no se toman las providencias necesarias ahora para poner fin a estos problemas. Eso es lo que podemos comentar, mi estimado Claudio, sobre esto que ha ocurrido en estos días, que ha mostrado en carne viva a nosotros, a los ecuatorianos y al mundo entero, lo que está pasando acá en nuestro país. Hay una serie de mafias al interior de las cárceles, hay una serie de disputas por liderar quizás el manejo de la droga, de la venta de la droga al interior. Hay una serie de problemas, incluso de guardias que a lo mejor están complotados con los propios reclusos, porque vea usted, no se tiene un control específico sobre el ingreso de armas, sobre el ingreso de celulares, de drogas, de herramientas, etcétera. Jamás ha podido ser controlado eso. Y ya las varias veces que se han producido estos amotinamientos al interior de estos centros carcelarios, esas armas blancas, esas armas, esas motosierras, esas amoladoras empiezan a asomar. Entonces, algo hay ahí que está podrido y que habrá que revisar y ponerle punto final a este problema que, como dije antes, nos ha estigmatizado como un país tercermundista que no puede controlar ni siquiera a sus presos. Sí, así es lo que usted dice, tiene una gran dosis de verdad. Y sobre el punto que usted decía de que por falencias económicas salieron muchos guías. Yo recuerdo, por ejemplo, que habían guías con muchos años de experiencia que asimismo me asombró que les hayan pedido que se retiren y que se vayan, cuando lo que se necesitaba era que primero se formen nuevos guías, que lleguen esos nuevos guías, para ahí, por edad, a lo mejor retirarles a guías que tenían mucha experiencia y que sabían manejar muy bien la situación, tanto en disciplina cuanto en aspectos ya de formación para los internos en cuanto a darles material para actividades, en fin, por ejemplo, había un señor, por ejemplo, el señor Espinosa, el señor Gallegos, habían otros compañeros jóvenes que también cumplieron mucha actividad en este sentido, por ejemplo, Cicerón Jimbo, el compañero Tenesaca, y otras personas más, inclusive, no recuerdo este momento, el nombre se me va, es un señor Rodríguez, igual, había un excombatiente de la guerra del CENEPA que era guía en nuestra cárcel, hijo del señor que tiene el puesto para lustrar zapatos en los bajos de la gobernación. Él era un soldado excombatiente de la guerra del CENEPA y que cumplía funciones de guía penitenciario.
un ex gallegos, el joven, porque había el gallegos veterano y el gallegos joven. Entonces, esos guías que tenían experiencia deberían haber sido mantenidos más tiempo en sus actividades para que hasta cierto punto sean una especie de tutores, si se quiere, de los nuevos guías que iban a llegar en el tema de cuáles son las debilidades y las fortalezas del centro en su infraestructura en sí, y también las fortalezas y debilidades humanas de todos y cada uno de los detenidos que allí se encontraban. Pero bueno, ya las cosas están dadas y ojalá, como digo, estos malos ratos nos sirvan de experiencia para procurar a nivel de toda la sociedad, pero sobre todo de los políticos que están al frente del gobierno, de la legislatura, si es que hay que hacer cambios en lo que se respecta a la seguridad periférica de los centros, cuando hay motivos de emergencia, para que no sea un trámite burocrático largo de pedirle a la presidencia de la República que emita una orden de, o más bien un decreto de, o una ley de emergencia, o un decreto, un estado de emergencia para que el ejército pueda poner orden, sin abusar de nadie, pero debe haber otra manera más rápida para que el ejército pueda, a lo mejor con la policía, acudir en ayuda de las personas que a lo mejor estén en peligro de ser asesinadas, sea del uno o del otro bando, porque da igual. Ahora fueron unos, mañana podrán ser otros. Es decir, a todos hay que proteger. Protegiéndoles a los que están en la cárcel, de alguna manera nos protegemos también nosotros, porque lo que sucede en la cárcel puede suceder luego afuera en la sociedad, porque esto es como una cadena, como una cascada. Los problemas que allí se suscitaron a lo mejor van a engendrar a futuro afuera más problemas. Entonces, si contenemos el problema adentro, sin abusos, pero con disciplina, como debe ser, entonces tendremos también más seguridad en nuestras casas, en nuestras calles, en nuestros parques. Ese es mi criterio. Sí, sí, yo pienso de que el tema carcelario hay que analizarlo desde diferentes aristas, ¿no? Habíamos tocado hace un momento el hecho de la construcción, el hecho del emplazamiento, el hecho de la inyección de recursos económicos para que estos centros carcelarios estén debidamente construidos con todos los aditamentos necesarios y sobre todo el equipamiento básico e indispensable. Por otro lado está el problema social del país, la desocupación. Hoy en la mañana escuchaba en las noticias de que existe una población carcelaria que supera las 38.000 unidades o los 38.000 PPLs, ¿no? Personas privadas de la libertad, y que apenas el sistema carcelario tiene espacio para algo así como 22.000 personas, lo cual nos da a entender de que al interior de las cárceles hay un elevado índice de hacinamiento y promiscuidad. Pero aparte de eso, yo pienso de que los problemas económicos del país para solventar la falta de empleo, para que no exista una población en un número, en un porcentaje alto desocupada, ¿no es cierto?, sin trabajo, que no tiene a lo mejor los suficientes recursos como para sostener a su familia, hace de que provoque este tipo de inconductas o indisciplinas en la sociedad y que el sistema policial hace de que les cojan presos y les ingresen a estos centros de rehabilitación, entre comillas, porque de rehabilitación no tienen absolutamente nada. El problema es social, el problema es político, el problema es de toda índole. Entonces, también habrá que revisar los cuerpos legales, la propia constitución, para ver si es que ahí a lo mejor también está alguna falencia y desde ahí escarbar los problemas y buscar las soluciones necesarias. Este es un problema integral, no es un problema solamente del amotinamiento, no es el problema solamente del exceso de presos en las cárceles, es un problema integral del país que tiene que mover esas estructuras políticas, administrativas, a partir del próximo gobierno y buscar las mejores alternativas para que esto que ha pasado ahora no vuelva a pasar nuevamente. Esta es una experiencia amarga y negativa que nos mueve a todos los ecuatorianos
a no encogernos de hombros, a preocuparnos sobre lo que está pasando en nuestra sociedad, que está tan dañada, tan corroída, tan enferma, y exigir como ciudadanos comunes y corrientes a las autoridades que se preocupen de esto. Nos da mucha preocupación en estos días, nos ha dado mucha preocupación saber de que este problema carcelario, que ya tenía prácticamente prendido el foco rojo desde hace meses y desde hace años, este sistema no pudo ser controlado, y ya ve lo que ha pasado ahora, ¿no? Hubo una explosión, una especie de incontrol, y que provocó esta mortandad que nos ha llamado mucho la atención. Nosotros analizábamos hace un momento algunas causas. Una de ellas es incluso la falta de formación o de preparación psicológica de los presos al interior de las cárceles, porque esto del cercenamiento de miembros, esto de la quema incluso de algunos presos vivos que fueron incinerados, ¿no es cierto? Esto del degollamiento, esto del uso de las amoladoras, de la motosierra, de las armas blancas, ya es producto de una mente enferma, de locos, de alienados que están al interior de las cárceles. Algo falló entonces ahí. Quienes están encargados de la formación o del control psicológico de estas personas no hicieron su tarea como debían haber hecho, porque esto es prácticamente una locura. Este es una explosión de la conducta de las personas que están al interior y que no pudieron ser ni autocontrolados ni controlados desde afuera. Sobre esta situación de la cuestión del hacinamiento en las cárceles, quiero referirme un minuto, arquitecto, el tema. Antes se decía pues de que era imposible tener un policía cada 8 horas cambiándose en la casa de cada uno de los que tienen arresto domiciliario. Pero yo creo que ahora con la nueva tecnología que tenemos, con los GPS, satélites, internet, etcétera, sí es factible con los 911, con los espejos de los 911 que hay en las provincias. Creo que es más factible ahora que los jueces apliquen ya la prisión preventiva para evitar el hacinamiento en las cárceles con personas que no sabemos todavía, mientras no haya una sentencia definitiva, si a lo mejor son o no son culpables del delito que se les imputa, y que por lo tanto a lo mejor no es conveniente que se aplique la prisión preventiva, sino como una medida de último ratio que se llama, es decir, en último momento, por necesidades urgentísimas de seguridad, para garantizar que el sospechoso acuda y esté presente en el juzgamiento que se le va a hacer en las audiencias respectivas. Y yo pienso que ahora, con colocar a lo mejor estos collarines electrónicos, a lo mejor una cámara en el exterior de la casa, se puede vigilar muy bien y se puede evitar este tipo de hacinamientos en las cárceles. Podría cambiarse esta visión que se tiene de aplicar la prisión preventiva a Raimundo y todo el mundo y provocar esta especie de hacinamiento también en las cárceles. Obviamente analizando bien la situación. ¿Por qué? Porque asimismo hay otras personas que a lo mejor no deben estar mezclados con el resto de detenidos en la cárcel, porque como bien dijo el director nacional de la SENAIN, hay detenidos que quieren rehabilitarse, pero hay detenidos que de ninguna manera van a querer rehabilitarse, que no quieren saber nada de rehabilitación, y ellos deben estar, pues, como usted dice, a veces los psicólogos no tienen toda la culpa, porque los psicólogos trabajan con el material que les dan, es decir, el material humano que les llega, pero el centro de rehabilitación no tiene las condiciones necesarias como para garantizar que los que tienen altísimo índice de peligrosidad se mezclen con los que tienen mediana peligrosidad y con los que tienen índice de baja peligrosidad.
los que tienen alto índice de peligrosidad, los que ya son psicópatas, que ya no tienen remedio alguno y que se complacen en matar, deben estar ya con otro tipo de tratamiento, en un centro de rehabilitación mismo, pero no mezclado con la demás población carcelaria. Y eso ya no depende solo de los psicólogos. En gran parte es el trabajo de ellos, pero depende también de este tipo de separación entre la población carcelaria. Y si no, no sacamos nada, por más que hagamos los esfuerzos que sean. Entonces, por eso es tan complejo el asunto, no es tan fácil. A su vez, los detenidos pueden participar de esta orgía de sangre porque no les queda más remedio, porque si no, de pronto ellos también pueden ser víctimas si no hacen lo que los capos les ordenan. Es decir, hay tantos factores, tantas aristas, que realmente es espeluznante lo que sucedió. No estoy queriendo justificar nada, solamente estoy conversando que se deben analizar a profundidad muchísimos factores para poder buscar la solución a esto. Nada más. Tal Así vez es, mi sus estimado palabras Claudio, nos finales. estamos olvidando también de algo que no se pudo controlar, ¿no? Hubo una especie de sincronización entre las tres cárceles, la de La Tacunga, la de Guayaquil y la de Cuenca, y eso cómo se dio. Obviamente se dio a través de la línea telefónica, del uso de ciertos programas de internet, a lo mejor los correos electrónicos, estas plataformas que utilizamos ahora para conectarnos, en fin, no. ¿Por qué las instituciones de inteligencia que existen en el país y que han funcionado bien desde el punto de vista político con los pinchajes de las líneas telefónicas y otras argucias más, ¿no? Y otras prácticas en ese sentido? ¿Por qué no se pudo controlar esa comunicación Eh, de los presos entre las diferentes zonas de las cárceles? Porque es obvio, es evidente de que las tres cárceles a través de los internos de los presos estuvieron conectados, porque si no, no hubiese habido esta sincronización, esta especie de purga entre ellos para ver quiénes son las bandas que mandan al interior de las cárceles, ¿no? Ahora incluso hubo una manifestación pública pidiendo estos reclusos, pidiendo la salida o la renuncia de quien está al frente de este sistema carcelario a nivel nacional. Entonces, algo está fallando, algo están permitiendo. A lo mejor hay algunas autoridades también que están involucradas en este tema, habrá que investigar sobre ello. Pero todo esto que nosotros hemos analizado y que ya hemos detallado en minutos anteriores, hay que revisarlo y el sistema carcelario en el país definitivamente, insisto, ha colapsado. Hay que nuevamente cimentar las bases institucionales, organizativas de este sistema y tener quizás de aquí en poco tiempo, un año, 2 años, un nuevo sistema que garantice que garantice de que los presos, los reclusos vayan a ser tratados y rehabilitados como debe ser, ¿no? Porque lo que está pasando ahora es de que más bien las cárceles se han convertido en verdaderas escuelas de formación delincuencial. La gente que entra allá sale más delincuente de lo que era antes de entrar a la cárcel, y los que a lo mejor entraron allá por errores pequeños salen contaminados. Todo eso habrá que revisar y buscar las mejores alternativas de solución, como hemos estado insistiendo esta noche, para que este sistema carcelario en el país sea nuevo. Esperemos que así sea, arquitecto. De hoy en adelante se haga conciencia de aquella situación. Le comento que, como aparte de que laboré en el centro de rehabilitación, también una temporada estuve en la gobernación del Cañar, y es verdad lo que dicen algunas personas en diferentes medios de comunicación, sobre todo los digitales, en el sentido de que sí había un sistema de inteligencia y una coordinación interinstitucional con los altos jefes policiales en cada una de las provincias y a nivel nacional para coordinar asuntos de seguridad, no solo
en lo político, sino también la seguridad ciudadana y también la seguridad en los centros de rehabilitación. Todos los días lunes se reunían las principales autoridades para analizar esto. Había un sistema de inteligencia funcionando en todos los niveles, pero parece que por la cuestión económica poco a poco ha sido desmantelado y eso tiene que volver a retomarse por el bien del país al costo, por más que tenga que hacerse una fuerte inversión en aquello, vale la pena por el bienestar de toda la colectividad, inclusive por la misma seguridad de los propios detenidos, que como le dije hace un momento, los que hoy fueron los actores, mañana pueden ser las víctimas. Nunca se sabe lo que puede suceder de aquí a futuro. Entonces, la única manera de darle seguridad a todo el mundo, tanto a los detenidos dentro de las cárceles, cuanto a sus familiares, a los familiares de los detenidos me refiero, cuanto a toda la sociedad en general, es con un buen sistema de inteligencia policial, laborando y previniendo que estas cosas sucedan a futuro. Estamos con alguna dificultad de conexión, Claudio, no le estamos escuchando con nitidez. Están saliendo algunos mensajes en pantalla de que hay debilidad en la conexión de la red. Eso Ya, usted le maneja estos sistemas tecnológicos y entiendo de ya, que se superará. claro, a veces son problemitas que hay por el internet, pero bueno, lo importante es que hemos podido dialogar y hemos dado este mensaje a los seguidores de Azogues TV y a nombre de nuestro canal, les agradecemos a ellos y obviamente le agradecemos a usted también, arquitecto, y no sé si es que tiene algún otro tema que quisiera tratar con todo gusto o si prefiere ya dar sus palabras finales. Bueno, nada más agradecerle a usted, Claudio, por esta oportunidad que nos da a través de Azogues TV de comentar estos temas de actualidad. Esperemos que hayamos sido claros en nuestras apreciaciones y esperemos también resultados positivos sobre lo que se va a hacer a futuro, específicamente en este caso del sistema carcelario. Nada más agradecerle a usted, Claudio, y agradecer también la paciencia que han tenido de escucharnos quienes ven y escuchan Azogues TV acá en el país y a nivel mundial. Un abrazo para todos. Gracias, arquitecto. Que pase bien todos ustedes, distinguidos amigos. Hasta una próxima oportunidad.